Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa donde juntos vamos a repasar todas las informaciones referidas a los mensajes, las acciones, los dichos del Papa Francisco en estos últimos días. Quédense con nosotros, aquí comenzamos Francisco a Diario. Como cada domingo, el Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Y en su discurso anterior a la oración mariana, el Santo Padre exhortó a los fieles a llevar una vida coherente con el Evangelio. Y aseguró que no se puede ser cristiano y atentar contra la vida del prójimo. Antes del rezo del Ángelus dominical, el Papa Francisco brindó un mensaje en consonancia a la lectura del día. En su enseñanza, el Santo Padre hizo un llamado a la coherencia de los cristianos con el Evangelio. Se trata, afirmó el pontífice, de no vivir de manera hipócrita, sino de estar dispuestos a pagar el precio de la elección coherente con el Evangelio. Esa es la actitud que cada uno de nosotros debería buscar en la vida, coherencia, y pagar el precio de ser coherente con el Evangelio. Francisco animó a todos a ver lo que Jesús revela a sus amigos, su deseo más ardiente, traer a la tierra el fuego del amor del Padre, que ilumina la vida y a través del cual el hombre se salva. Él nos llama a difundir este fuego en el mundo, gracias al cual seremos reconocidos como sus verdaderos discípulos. El fuego del amor, encendido por Cristo en el mundo a través del Espíritu Santo, es ilimitado y universal. Francisco insistió en que es bueno llamarse cristianos, pero sobre todo es necesario ser cristianos en las situaciones concretas, testimoniando el Evangelio, que es esencialmente amor por Dios y por los hermanos. L'adesione al fuoco dell'amore che Gesù ha portato sulla terra avvolge l'intera nostra esistenza e richiede l'adorazione a Dio e anche una disponibilità a servire il prossimo. Adorazione a Dio e disponibilità a servire il prossimo. La prima, adorare Dio, vuol dire anche imparare la preghiera dell'adorazione che di solito dimentichiamo. Ecco perché invito tutti a scoprire la bellezza della preghiera di adorazione e di esercitarla spesso. E poi la seconda, disponibilità a servire il prossimo. Penso con ammirazione a tante comunità e gruppi di giovani che anche durante l'estate si dedicano a questo servizio in favore di ammalati, poveri, persone con disabilità. Per vivere secondo lo spirito del Vangelo occorre che di fronte ai sempre nuovi bisogni che si profilano nel mondo ci siano discepoli di Cristo che sappiano rispondere con nuove iniziative di carità. E così il Vangelo, con l'adorazione a Dio e il servizio al prossimo, ambedue insieme, adorare Dio e servire il prossimo, il Vangelo si manifesta davvero come il fuoco che salva, che cambia il mondo a partir del cambiamento del cuore di ciascuno. En preparación al inminente sínodo de la Amazonía que se celebrará en octubre, la Arquidiócesis de Trujillo, en Perú, preparó un encuentro que llevó por título Promesa de Vida. La iniciativa y el objetivo de este encuentro fue analizar y difundir el instrumento de trabajo del sínodo que fue presentado ya hace algunos meses. En sintonía con la preocupación del Papa Francisco por el cuidado del medio ambiente, la Arquidiócesis de Trujillo y el Vicariato de San José del Amazonas organizaron una importante jornada de reflexión, denominada Encuentro por la Amazonia, Promesa de Vida.
Dicho encuentro fue abierto al público y tuvo por objetivo ayudar a la preparación para el próximo Sínodo Amazónico convocado por el Santo Padre en Roma en el mes de octubre. La actividad contó con el auspicio de la Conferencia Episcopal Peruana y del Consejo Episcopal Latinoamericano. Algunos de los participantes fueron Monseñor Timoteo Solórzano Rojas, obispo auxiliar de Trujillo, Monseñor José Javier Travieso Martín, obispo del Vicariato de San José del Amazonas, y Manuel Cornejo, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica y la Red Eclesial Panamazónica. Una de las conclusiones que dejó el encuentro tuvo que ver con el principal objetivo del sínodo, que es el encontrar nuevos caminos para la evangelización de este pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, a menudo olvidados y sin perspectivas de un futuro sereno, también debido a la crisis de la foresta amazónica, pulmón de capital importancia para nuestro planeta. Tenemos este encuentro por la Amazonía, este encuentro que está auspiciado también por la Conferencia Episcopal Peruana y por el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Es de mucha importancia para que podamos trabajar juntos sobre el cuidado de la casa común, la preocupación del Papa Francisco, que nosotros también hacemos eco y nos hemos puesto a trabajar en ello. Queremos trabajar en este primer encuentro de motivación, de sensibilización con los docentes, con los departamentos parroquiales, los movimientos, los miembros de todas las parroquias, con nuestros hermanos sacerdotes, para que podamos hacer también un trabajo posterior, después de que salgan las conclusiones del sínodo que se llevará a cabo en octubre. La finalidad es motivar todas las iniciativas y al mismo tiempo también recabar alguna información y llevar también algunos aportes para el sínodo en octubre, ¿no? Para que posteriormente también podamos trabajar conjuntamente en las tareas, en la parte conclusiva que nos ofrecerá este sínodo. Papa Francisco, cuando escribe su carta encíclica Laudato Si, nos da muchísimos elementos y al mismo tiempo también la preocupación. Él inicia su carta encíclica con una pregunta fundamental: ¿qué es lo que vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿no? Y ahí está la preocupación del cuidado y ahí está la preocupación también de toda la iglesia, ¿no? ¿Qué vamos a dejar? ¿Cómo vamos a dejar? ¿Cuál es el legado que vamos a hacer? Entonces, y ahí nos presenta toda la problemática. Y cuando visita el Perú, él toma la decisión de visitar la Amazonía, precisamente para mirar toda la urgencia de lo que significa la Amazonía y todos los problemas que incluso no solamente el cuidado del medio ambiente, sino también los mismos pueblos, las comunidades indígenas. La iglesia está en todas las partes y esa preocupación también es lo que mueve este sínodo. El gobierno norteamericano dispondrá de $2,5 millones para la construcción de un muro en su frontera con México. El Papa Francisco ya ha hablado varias veces sobre este tema y por eso, frente a esta nueva información, nos pareció oportuno volver a compartir con ustedes una entrevista donde el Santo Padre se pronuncia al respecto. El Tribunal Supremo estadounidense autorizó a que el presidente Donald Trump utilice dinero público del Pentágono para construir parte del polémico muro en la frontera con México, con el que asegura que quiere reducir la inmigración irregular. El conflicto llegó así a la más alta autoridad judicial de Norteamérica después de que el jefe de Estado recurriera a la declaración de emergencia nacional en la zona, una situación excepcional que le permite disponer de fondos presupuestados para otros fines y así esquivar el acuerdo con el Congreso, que no le concede recursos públicos para ese proyecto. En concreto, Trump puede disponer de $2.500 millones previamente asignados a un programa de narcóticos del Departamento de Defensa. El Papa Francisco se ha pronunciado numerosas veces en contra de la construcción de este muro fronterizo. Una de esas veces fue durante una entrevista concedida al canal Televisa de España, en donde, en diálogo con la periodista Valentina Alasraqui, el Santo Padre aseguró que la construcción de muros es una actitud cruel que se refleja en esquemas de pensamiento que se vuelcan al quehacer político. Si yo no sé qué sucede cuando entra esta nueva cultura de defender territorios
haciendo muros, ¿no? Ya conocimos uno, el de Berlín, que bastante dolores de cabeza nos trajo y bastante sufrimiento. Pero parece que lo que hace el hombre es lo que no hacen los animales, ¿no? El hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo hoyo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Y levantar muros como si esa fuera la defensa, ¿no? Cuando la defensa es el diálogo, el crecimiento, la acogida y la educación, la integración, o el sano límite del no se puede más, pero humano. Y esto no me refiero solo al límite de México, hablo de todas las barreras que hay. Me referí en una entrevista no hace mucho a lo que hay en Ceuta, Melilla. Bueno, es terrible con los concertinos, eso que después el gobierno nos mandó sacar, ¿no? Pero es crueldad. Y separar a los chicos de los padres va contra el derecho natural. Eso un cristiano no lo puede hacer tampoco, ¿no? Es crueldad, se cae en la crueldad más grande. ¿Para defender qué? Y el territorio, o la economía del país, o vaya a saber qué, ¿no? Pero son esquemas de pensamiento que se vuelcan al quehacer político y hacen una política de ese tipo, ¿no? Es muy triste, ¿no? El Papa Francisco, a través de un mensaje, se unió a la alegría y al agradecimiento a Dios por la inauguración de un barco hospital que lleva su nombre. Este barco permitirá el acceso a la salud a personas nativas del Amazonas, y el Santo Padre también reconoció y valoró el trabajo, el servicio de la tripulación del navío. El Papa Francisco expresó su gran satisfacción y alegría por el barco hospital que lleva su nombre y que atenderá a más de 1000 comunidades ribereñas de la Amazonia. Además de ser un hermoso gesto concreto en vista del Sínodo de los Obispos para la Amazonia, que tendrá lugar en octubre en el Vaticano, este hospital fluvial es sobre todo una respuesta al mandato del Señor, que continúa enviando a sus discípulos a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos, dijo el pontífice en un mensaje enviado para la inauguración oficial del barco. Por lo tanto, enfatizó el Papa Francisco, este barco hospital llevará la palabra de Dios y ofrecerá acceso a una mejor salud para las poblaciones más desfavorecidas, especialmente los pueblos indígenas y ribereños que viven a lo largo de 1000 kilómetros del río Amazonas. El Santo Padre recordó que, como ha dicho en otras ocasiones, si la Iglesia está llamada a ser un hospital de campaña, ahora también se presenta como un hospital sobre las aguas. El pontífice agradeció al obispo de Óbidos, en Portugal, Monseñor Bernardo Ballman, y a los franciscanos de la Providencia de Dios por este gesto de fe y solidaridad cristiana. La idea del barco hospital Papa Francisco surgió de un cuestionamiento del mismo pontífice durante su visita a Brasil en 2013 para la Jornada Mundial de la Juventud. En esa ocasión, el Papa visitó en Río de Janeiro un hospital dirigido por la Hermandad de San Francisco de Asís, en Providencia de Dios, y preguntó a los frailes si estaban presentes en la Amazonia, alentando así la realización de un proyecto dirigido a esta región. Este no ha sido el único mensaje que ha dirigido Francisco a los que trabajan a bordo de esta nave, ya que en el 2018 el Santo Padre destacó la gran tarea de la tripulación y les prometió sus oraciones. Un saludo cordial de corazón a todos los habitantes de los pueblos de Amazonia. Un cariño muy grande. Ustedes cuidan la tierra, ustedes aman la tierra, aman la naturaleza y aman a Dios. Sigan adelante. Un saludo a todos aquellos que trabajan en el barco hospital, que va a hacer tanto bien en esos 1000 kilómetros de recorrido a tantos pueblos. Rezo por ustedes y ustedes recen por mí. Señor os abençoe. Y es momento ahora de compartir una breve pausa en la información, pero antes recordarles la invitación a sumarse a estos proyectos de evangelización que son parte de la obra de María.
Lo pueden hacer colaborando económicamente si nos llaman al 0810 y 7 veces el número 7 o bien accediendo a nuestro sitio web www.radiomaria.org.ar. Con un prefacio de su puño y letra, el Papa Francisco presentó un libro editado por la editorial Vaticana que recoge 5 años de reflexión sobre el trabajo de miles de asociaciones que luchan por un estilo de desarrollo justo e inclusivo. Para el Papa, este tipo de acciones representan una gran alternativa social. El profundo valor y los desafíos de cientos de asociaciones sociales que luchan contra la exclusión en el mundo es el tema central de la presentación que el Papa Francisco ha escrito para el libro La irrupción de los movimientos populares, Rerum Novarum de nuestro tiempo. Esta publicación de la librería Editrice Vaticana, preparada por la Pontificia Comisión para América Latina, será presentada en septiembre. El texto recoge las principales exposiciones de los encuentros mundiales que desde el 2014 han congregado a miles de representantes de movimientos populares de distintas partes del continente americano. El Santo Padre comienza su reflexión afirmando que las personas que viven en las periferias territoriales y existenciales no son solo un sector de la población a la que hay que llegar como iglesia, sino que son una semilla, un renuevo que como el grano de mostaza dará mucho fruto, porque los concibe como la palanca de una gran transformación social. En varias oportunidades, el Papa Francisco ha hecho referencia a los movimientos sociales y a la importancia para la sociedad actual. Una de esas ocasiones fue durante su visita pastoral a Bolivia en el año 2015. De esas semillas de esperanza sembradas pacientemente en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles, árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para oxigenar este mundo. Veo con alegría que ustedes trabajan en lo cercano, cuidando los brotes, pero a la vez con una perspectiva más amplia, protegiendo la arboleda. Trabajan en una perspectiva que no solo aborda la realidad sectorial que cada uno de ustedes representa y a la que felizmente está arraigado, sino que también buscan resolver de raíz los problemas generales de pobreza, desigualdad y exclusión. Los felicito por eso. Es imprescindible que junto a la reivindicación de sus legítimos derechos, los pueblos y organizaciones sociales construyan una alternativa humana a la globalización excluyente. Ustedes son sembradores del cambio. Que Dios les dé coraje, les dé alegría, les dé perseverancia y pasión para seguir sembrando. Tengan la certeza que tarde o temprano vamos a ver los frutos. A los dirigentes les pido, sean creativos, nunca pierdan el arraigo a lo cercano, porque el padre de la mentira sabe usurpar palabras nobles, promover modas intelectuales y adoptar poses ideológicas. Pero si ustedes construyen sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y la experiencia viva de sus hermanos, de los campesinos e indígenas, de los trabajadores y excluidos y las familias marginadas, seguramente no se van a equivocar. El Papa Francisco continuó con su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta semana, el Papa explicó cómo en la comunidad cristiana hay un dinamismo de solidaridad que construye a la Iglesia como familia de Dios y advirtió sobre la hipocresía de muchos de sus miembros.
El Papa Francisco lamentó que muchos creyentes actúen como turistas de catacumba y no como verdaderos cristianos. El Santo Padre hizo esta reflexión durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. En su catequesis, Francisco explicó que la hipocresía es el peor enemigo de la comunidad cristiana, del amor cristiano. La comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo y crece cuando comparte con los demás todo lo que posee. El término griego koinonia, que significa poner en común, compartir, tiene una dimensión importante desde los orígenes de la Iglesia. De la participación en el cuerpo y sangre de Cristo deriva la unión fraterna, que llevaba a compartir todo lo que ellos tenían. Según los Hechos de los Apóstoles, entre los creyentes no había necesitados, porque ponían todo en común. Encontramos el ejemplo de Bernabé, que vendió un campo y lo recaudado lo dio a los apóstoles para distribuirlo a los necesitados. Y junto a este buen ejemplo se encuentra uno negativo. Ananías y su mujer Zafira vendieron un terreno, pero entregaron solo una parte a los apóstoles, quedándose con la otra. Este engaño los llevó a la muerte, porque habían mentido no solo a los hombres, sino a Dios. Estos ejemplos nos enseñan que cuando la sinceridad en el compartir no se respeta, se cae en la hipocresía, alejándose de la verdad que provoca la muerte interior. Los que se comportan así transitan en la iglesia como si fuera un albergue y no la tienen como su casa ni como su familia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pido al Señor que nos conceda su Espíritu para poder vencer toda hipocresía y colocar al centro de nuestra vida la verdad que alimenta la solidaridad cristiana y está llamada a ofrecer a todos el amor de Dios con obras concretas. Que Dios los bendiga. Una delegación oficial de Vietnam visitó la Ciudad del Vaticano en busca de avanzar en el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas rotas desde mediados de los 70s a mano de los comunistas del Vietcong. La Santa Sede ya adelantó la posibilidad de que el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin visite ese país. Con 8 millones de fieles, la ex colonia francesa de Vietnam tiene la segunda mayor población de católicos de Asia, por detrás de Filipinas, y la mayoría se halla en el sur, que fue derrotado en 1975 por los comunistas del Vietcong, pese al apoyo de Estados Unidos. Ese mismo año, el nuevo régimen vietnamita suspendió las relaciones diplomáticas con el Vaticano, incluso antes de la llegada del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, las esperanzas para una normalización de los lazos se renovaron en enero de 2007, cuando el primer ministro vietnamita visitó la Santa Sede y se reunió con el entonces pontífice Benedicto XVI. Esta semana se llevó adelante un nuevo encuentro entre autoridades civiles y eclesiásticas de ambas fracciones, con el objetivo de desarrollar y profundizar las relaciones bilaterales, en particular algunos aspectos de la vida de la Iglesia en el país, así como preguntas sobre el estado y la misión del representante pontificio residente en Vietnam y la visita del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, programado para el futuro cercano. Estos acercamientos oficiales comenzaron en octubre de 2016. El último de ellos se desarrolló en diciembre de 2018 y terminó con el anuncio de que la Santa Sede tendría un representante permanente en el país asiático. En 1975, tras la guerra de Vietnam, el régimen comunista extendió a todo el país una violenta represión contra los cristianos, un hecho que ha ocasionado que haya costado décadas retomar las relaciones diplomáticas.
Las Naciones Unidas celebró el Día Humanitario Mundial para honrar a todas las personas que trabajan en esta área y para enfatizar sobre la necesidad de apoyo para todas las situaciones de crisis. La ONU valoró y destacó la presencia, el trabajo, el servicio de las mujeres en situaciones de crisis y el Santo Padre, el Papa Francisco, dedicó a ellas su mensaje en Twitter. Arriesgar la vida para ayudar a salvar y mejorar la del prójimo es uno de los principales objetivos de los trabajadores humanitarios. Así lo afirmó la ONU en su mensaje para el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, dedicado este año a las mujeres trabajadoras que proveen ayuda de emergencia. En ese marco, el Papa Francisco dedicó su mensaje a ellas en Twitter. Hoy recordamos a todas las mujeres valientes que vienen a encontrarse con sus hermanos y hermanas en dificultades. Cada uno de ellos es un signo de la cercanía y compasión de Dios. Entre estos trabajadores mencionados por el Papa Francisco está la brasileña Karin Manente, cuyo primer contacto con los afectados por el ciclón Ida en Mozambique marcó su papel como directora del Programa Mundial de Alimentos en el país. En un mensaje de video sobre la fecha, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que desde el apoyo a los civiles en crisis hasta la actuación ante los brotes de enfermedades, las mujeres en las acciones humanitarias están en primera línea. Según Antonio Guterres, la presencia de mujeres hace más eficaces las operaciones de socorro, aumentando su alcance. También mejora la respuesta humanitaria a la violencia de género, que aumenta durante las emergencias. World Humanitarian Day honors aid workers around the world who risk their own lives to help save and improve the lives of others. This year, we pay special tribute to women humanitarians and the huge difference they make for millions of women, men and children in urgent need. From supporting civilians caught up in crisis to addressing disease outbreaks, women humanitarians are on the front lines. Their presence makes aid operations more effective by increasing their reach. It also improves humanitarian response to gender-based violence, which increases during emergencies. Today, we invite you to share their powerful stories and reaffirm our commitment to strengthen the role of women in humanitarian operations. World leaders and all parties to conflict must ensure that humanitarians are protected from harm as required under international law. Serious violations of international humanitarian and human rights law continue around the world. They must be investigated and prosecuted. On World Humanitarian Day and every day, we stand up for humanitarian workers around the world. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro encuentro donde juntos repasamos las principales informaciones referidas a los mensajes, los gestos y el accionar del Papa Francisco en los últimos días. Una invitación para seguir pensando durante esta semana a revisar en nuestras comunidades de fe, nuestras comunidades de iglesia, el dinamismo de solidaridad que nos nuclea, que nos congrega y que también nos debe identificar. Con esta invitación, con esta propuesta, nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere.